Marcos 15, 21 al 32. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Yo quiero invitarte, iglesia, a que tomemos un tiempo y ahí en tu lugar pidas a Dios perdón y pongámonos a cuenta con él, porque esto fue lo que él hizo por ti y por mí. Un sacrificio incomparable e inigualable. Padre, perdónanos, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Yo estoy aquí, Dios, no porque esté como pastor, Dios. Estoy aquí porque te amo, Dios. Y he venido, Señor, a encontrarme contigo, con tu presencia y con esa cruz, Dios, que marcó mi vida, Dios. Hoy hemos destinado un día más como iglesia, Dios, como cuerpo, para acercarnos a ti, Padre Celestial. El domingo pasado recordábamos cómo entrabas, Dios. Entrabas a Jerusalén en un pollino, en un burro, para dar lugar a lo que sería, Señor, tu última semana, Señor, en la tierra. Hoy recordamos, Dios, en esta reunión, Padre Celestial, con humildad, Dios, el momento de tu crucifixión, el momento de tu sacrificio, Dios, y el momento de tu muerte. Un tiempo que cambió nuestras vidas, Dios, y cambió la historia de la humanidad. Por eso hoy yo te pido perdón, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado como hijos. Hemos fallado como iglesia, Señor, en comprender el significado valioso de tu sacrificio, Dios. Muchos, Señor, han menospreciado, Dios, este tiempo. Hoy nos acercamos a ti, Dios, y nos rendimos a ti. Yo me rindo a ti, Señor, delante de tu presencia, Dios. Y yo te invito, iglesia, a rendirte por un tiempo delante de la presencia de Dios. Tú sabes cómo lo haces, pero yo te invito a rendirte delante de tu Dios, porque no fue en vano el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Y ahí en tu lugar, de la forma que tú quieras hacerlo, acércate a Él en este tiempo. Quizás sea el único momento que tú tengas de intimidad para acercarte a Él en esta semana. Aprovechalo y pídele perdón a Dios. Señor, renueva mis fuerzas, Dios. Déjame ver el sacrificio en la cruz. Déjame entender y comprender, Señor, poder sentir un poco, Señor, de lo que tú hiciste, Dios, por mí. A mí me marcó, Señor.
y marcó para siempre, Señor, mi vida, Dios. Y aún con las fallas que tengo, Señor, y aún en mi pecado, Dios, yo puedo ver tu misericordia, Dios, resplandeciendo sobre mí, Dios. Puedo ver tu amor, Señor, derramándose día a día en mi vida, Señor. Llevándome, Señor, a buscar más de ti, Señor. Acercándome a encontrarme contigo, con tu presencia, Dios. Para entender, Dios, eso que tú hiciste en la cruz. Ayúdame a entender, Señor, porque mi mente no lo puede comprender. Mi corazón, Señor, anhela entender y comprender, pero mi mente, Señor, se resiste muchas veces, Dios. Enamórame, Señor, de ese sacrificio, Dios. Esta semana, Señor, tú me moviste, Señor, a poner esta reunión, Señor, entre semana, Dios. Y yo sé que no es un tiempo en vano, Dios. Gracias, Padre, por aquellos que están aquí, Señor. Gracias por aquellos que dispusieron, Señor, este tiempo para venir a encontrarse contigo, Dios. Porque yo quiero encontrarme con esa cruz, Señor. Porque yo quiero sentir, Señor, Padre, un poco de lo que tú sentiste. Para comprender, Señor, cómo es que tú pudiste llevar nuestras cargas. ¿Cómo es que tú pudiste entregar tu vida voluntariamente, Señor, por un hombre que era pecador? Por estos que estamos aquí, Señor, ¿cómo es posible, Dios? Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y déjanos verte cara a cara, Dios, en esta tarde. Déjanos experimentar tu presencia, Dios. Padre Celestial, no queremos hacer rituales, Dios. De nada nos sirve, Señor, ir de rodillas delante de ti, arrastrándonos, Señor, cargando una cruz. Si la cruz que debemos de llevar, Señor, es la cruz, Señor, que nos marcó de tu sacrificio. Nadie más puede cargar esa cruz. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Solo tú puedes, Señor, revelarnos la cruz. Solo tú puedes revelarnos, Señor, al Hijo. Solo tú puedes revelarnos el sacrificio. Y eso es lo que queremos ver, Señor. Déjanos ver tu rostro. Déjanos ver tu rostro. Oh, Señor, déjame ver tu rostro. Déjame verte cara a cara, Señor, en esta tarde. Cada uno de los que estamos aquí rendidos a ti, déjanos verte cara a cara, Señor. Déjanos experimentar de tu presencia, mi Dios. Déjanos acercarnos a ti, Padre. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Poco a poco ven tomando tu lugar. Gracias, Dios. Este es un tiempo en humildad, Señor. Es un tiempo de reverencia a ti, mi Dios. En el texto que leíamos al principio, iglesia, ese texto habla del momento en el que Cristo se convirtió en nuestro Salvador. Amén. Habla de la crucifixión, habla de su muerte. Un momento donde nuestro Señor fue llevado a un lugar en el cual las Escrituras, o así lo menciona, se conoce como el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Amén. También conocido como el Monte Calvario, que era un lugar que tenía forma de calavera, precisamente por eso tenía este nombre. Un lugar que estaba afuera de las murallas de Jerusalén, donde se acumulaban los restos óseos, es decir, los huesos de aquellos que habían sido condenados y habían sido también ejecutados. Pues yo quiero decirte algo: a este lugar fue llevado nuestro Salvador. Amén. A este lugar fue llevado Jesús. ¿Para qué? Para ser crucificado
como el peor, iglesia, de los delincuentes. Eso fue un castigo inmerecido, iglesia. Sometido de la manera más humillante que puede existir, de la ejecución más terrible, una combinación entre crimen, una combinación entre muerte y una combinación entre vergüenza. Eso fue lo que sufrió nuestro Señor. Ahora, es absurdo pensar algo, iglesia. Es absurdo pensar que nuestro Salvador haya sido un hombre que fue clavado en una cruz, iglesia, como el peor de los criminales. Pero déjame decirte algo, así tenía que suceder. Amén. Así tenía que pasar, iglesia. Él no lo merecía, pero así tenía que ser. Y la cruz se convirtió en el símbolo principal de los creyentes. Amén. Es la cruz, hermanos, con la cual nosotros los cristianos nos identificamos el sacrificio más grande, el sacrificio más hermoso que haya existido y existirá por la eternidad. No fue el pesebre en el cual nació Jesús. No fue la roca que fue removida en la cual estaba Jesús sepultado y de ahí resucitó, hermanos. Fue la cruz. Amén. Porque la cruz es la que abrió el camino hacia la salvación, hacia nuestra salvación. Nosotros no somos salvos por el pesebre. Gloria a Dios por ello, porque tenía que nacer el Salvador. Nosotros no somos salvos por la resurrección. Gloria a Dios. Nosotros somos salvos por la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos por la sangre derramada en esa cruz. Yo no sé si tú estás entendiendo. Yo le decía a Dios, permítenos entender el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Si nosotros no valoramos, iglesia, si nosotros no le damos el tiempo, la importancia, si nosotros no entendemos, no palpamos lo que sucedió en esa cruz, iglesia, entonces no podemos entender cómo es que podemos ser salvos a través y por medio de Jesucristo, a través y por medio del sacrificio de Jesús. Si tú no entiendes lo que Él vivió en esa cruz, tú no puedes comprender cómo es que podemos ser salvos a través del Hijo de Dios. Amén. En primera carta a los Corintios dice: el mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Amén. Pero mira lo que dice: para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Aleluya. No sé si no escuchaste, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, gloria a Dios, mi Padre Celestial, sabemos que es el poder mismo de Dios. Amén. Si no entendemos, iglesia, que la salvación es lo que está en juego en nosotros, en nuestra vida, en la vida del creyente, entonces nos es imposible vivir para esa salvación. Nos es imposible vivir para ese regalo inmerecido que recibimos de la gracia de Dios. Y sabes algo, el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación. Amén. El mismo Pablo le dice a los Corintios, escucha por favor, esto es hermoso: pues yo me propuse, dice, no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a Cristo crucificado. Dice Pablo, lo único que yo necesito saber, y eso voy a predicar, es que Cristo fue crucificado por mí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que saber. No hay nada más importante que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Porque mientras no entendamos eso, iglesia, vamos a estar caminando en vano. Lo único, dice Pablo, que yo necesito es saber que mi Cristo fue crucificado y lo hizo por mí. ¿Y saben qué voy a hacer? Dice Pablo, eso voy a predicar. Cada uno de nosotros debiéramos estar interesados y ocupados en conocer esta verdad. No hay mejor cosa que puedas hacer. En Gálatas 6:14 dice el mismo Pablo, yo nunca me jacté, dice, de otra cosa
que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo nunca presumí, y vaya que tenía de qué presumir. Yo nunca presumí de otra cosa, dice Pablo, sino de qué, iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué presumió? La cruz. Esto es, yo presumí el sacrificio de mi Señor por mí. Y dice más adelante, de hecho mi interés por el mundo, escúchalo, fue crucificado. Amén. Este es un hombre de Dios que dio su vida por él, iglesia. Y mira, yo no te estoy diciendo, sé Pablo, porque Pablo solamente existió uno. Pero sí te estoy diciendo que es necesario que entendamos el sacrificio de Cristo, y para ello tenemos que llevar nuestra cruz, iglesia. Esa es la cruz. Es el sacrificio de nuestro Señor. Porque el mensaje de la cruz, iglesia, es Cristo. Y ese mensaje es el puente entre un hombre, escúchalo, pecador, y un hombre que recibe la salvación. Ese es el puente. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos, entre nosotros y otros que no han aceptado a Cristo. Que nosotros hemos comprendido el sacrificio en la cruz del Calvario. Yo no sé tú, pero lo has comprendido. Puedes entender lo que hizo Jesús, porque cuando uno entiende eso, tú empiezas a vivir como dice Pablo. Yo empiezo a dejar todo lo demás de lado, porque lo único que me interesa es conocerte a ti, es saber que tú diste tu vida por mí, y es saber que eso voy a predicar, eso voy a hablar. Lo único que quiero platicar es de ti, Señor. Por eso es necesario entender lo que sucedió en la cruz del Calvario, iglesia. Por eso es necesario entender el día en que Cristo fue crucificado. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, entendiendo cómo es que Cristo llegó a ese lugar. Porque de ese entendimiento, iglesia, depende nuestra salvación. Escucha algo muy importante, y cómo es que vamos a vivir nuestra vida cristiana práctica. De ese sacrificio depende cómo es que nosotros vamos a vivir. Cuando tú entiendes el sacrificio en la cruz, tú dices, yo sé cómo tengo que vivir, y tengo que vivir para ti. Tengo que vivir en obediencia. Tengo que apartarme del mundo. Tengo que separarme de las cosas que están en el mundo. Cuando tú entiendes el sacrificio, mira, iglesia, fue tal el maltrato de nuestro Señor, fue tal el maltrato que Él sufrió antes, escúchalo, de ser crucificado, que los soldados romanos obligaron a un hombre, que dice el texto, llamado Simón, para que le ayudara a cargar la cruz. Cristo había sido, iglesia, castigado fuertemente. Imagínate esto, Cristo había sido castigado con vara. Cristo había sido castigado con un flagelo. Su carne estaba desgarrada. Él estaba, y para colmo le habían puesto una corona de espinas que traspasó su sien, que traspasó su cabeza. Él estaba agotado. Él estaba agobiado. El castigo que había recibido ya no le permitía seguir cargando la cruz. Y fue por eso que le dieron la indicación a unos soldados para que le ayudaran a Cristo. Y fue este hombre que se encontraron ahí el camino, que le dijeron, primero la indicación fue para los soldados, pero luego ellos, no, nosotros no vamos a hacer esto. Y hablan a este hombre. Y yo quiero que veas tu Biblia. Abre tu Biblia, por favor. Y quiero que tengas este texto, porque ahí vamos a estar. Marcos 15, 22. Marcos 15, 22. Es el texto que leímos al principio. Por favor, Marcos 15, 22. Y le pido que sigan ahí con la lectura. Dice, y le llevaron a un lugar. Es el texto que leímos al principio. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra. Pero fíjate lo que dice al final. Dice, mas él no lo tomó. Y no lo tomó porque supiera feo, sino porque así tenía que ser. La mezcla de vino con mirra, iglesia, producía una bebida amarga. En otros de los evangelios dice que le dieron a beber vinagre.
Pero ¿sabes algo? Quizás esto sea nuevo para ti. Era costumbre dar esta mezcla de vino y mirra a los condenados a muerte, porque esta mezcla tenía un efecto, actuaba como un sedante. Pero qué extraño, dice el texto, que Jesús no la tomó. No la tomó porque fuera amarga, sino porque Jesús no podía estar sedado, si quieres verlo así. Porque Él debía tomar, pero otra copa. Él debía tomar la copa de aflicción que el Padre mismo le había dado. Y lo tenía que hacer en pleno uso de sus facultades, en pleno uso de sus sentidos, porque si no, ¿qué dirían? Él estaba sedado, Él no sufrió. No, hermanos, Él tenía que demostrar que su muerte era un acto voluntario, que no estaba influenciada ni manipulada por nada, porque así lo había decidido Él en obediencia al Padre Celestial. Amén, eso es, gloria a Dios. Marcos 15:24, sigue viendo el texto. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Dice en el 25: era la hora tercera, esto es, entre las 9 y las 12 de la mañana, cuando le crucificaron. Hermanos, la muerte por crucifixión era quizás el método más inhumano que podía existir para dar muerte a un ser humano. Era el método más cruel de ejecución que alguna vez haya existido, se haya aplicado a un hombre. ¿Y sabes por qué era así? Porque este prolongaba la agonía precisamente de las víctimas por varios días, mientras ellos experimentaban un dolor insoportable. Imagínate pues a nuestro Salvador, tu Salvador, que dio su vida por ti y por mí, colgado en este madero, después de haber sido castigado de la forma más cruel, ahora clavado de manos y pies, iglesia, y ahora colgado en la cruz y bajo el sol. Imagínate esto. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y leyendo sobre los padecimientos de los que eran crucificados, encontré que cuando querían ellos respirar, la semana pasada te lo mencioné, ellos depositaban todo su peso, toda su fuerza, iglesia, en la base sobre la cual estaban clavados sus pies. Y esto hacía que la agonía, esto hacía que el dolor fuera insoportable, iglesia. Mira, a veces quisiera la prueba nada más. Cuando haces esto, tú apoyas tu peso en los pies. Imagínate todo agotado y ahora clavado y sobre sus pies tratando de jalar el aire. Pues sabes algo, eso experimentó Jesús. No solo el castigo de haber sido flagelado y su carne desgarrada, no solo el castigo de haber recibido una corona efectivamente como rey, pero era una corona de espinas, sino el dolor y la agonía de estar clavado en una cruz. Y yo te pregunto algo: ¿puedes siquiera tú palpar un poco de este momento? ¿Puedes palpar un poco de la carga que por nosotros Él llevó? Porque sabes algo, yo por eso estoy aquí. Yo por eso me tomé este tiempo para prepararte esta enseñanza. Porque vale la pena hablar de nuestro Dios, nuestro Salvador. Yo estoy aquí para eso. Y cada uno de nosotros tenemos que estar aquí para aprender y saber qué es lo que Él hizo por nosotros, iglesia. De nada nos sirve hacer un montón de representaciones como está aquí a nuestras espaldas. De nada sirve, mira qué mejor ejemplo. De nada sirve ir cargando la cruz y la representación del Vía Crucis si nuestra vida no habla de eso. Ahí estamos dando los golpes de pecho. Si no entendemos lo que hizo Jesús en la cruz, vamos a estar haciendo representaciones. Y nuestra vida va a ser lo mismo, no va a cambiar, iglesia. Hermanos, nosotros éramos culpables.
Tú y yo éramos culpables. Es que nosotros no crucificamos. Claro que lo crucificamos, porque por Él dio su vida por todos nosotros, iglesia. Pero en su amor Él estuvo dispuesto a ocupar el lugar de los pecadores, a ocupar el lugar que nos correspondía. Mire el versículo 26, Marcos 15, 26. Dice lo siguiente: y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Yo no sé si tú lo sabes, pero la intención de poner este título era revelar la causa del por qué había sido condenado. Eso era algo que se hacía con todos los condenados a morir en una cruz. Se les ponía la causa por la que habían sido condenados. Jesús estaba siendo condenado, y digo entre comillas, por hacerse pasar por el Mesías, por decir que Él era el Rey de los judíos, por no negar esta verdad. Pero para sorpresa, iglesia, gloria a Dios, mira lo que vamos a ver ahorita. Para sorpresa de las intenciones de aquellos que lo crucificaban, mira tu Biblia, por favor, lo que dice en Juan. Abre tu Biblia, ve ahí, por favor. Juan 19, 20, 23. Porque todo lo que hace Dios tiene un propósito, iglesia. Porque todo lo que sucedió en la cruz era un plan perfecto de Dios, aunque no lo podamos entender. Juan 19, 20, 23. Y dice ahí, lo tenemos en la pantalla: y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado, dice, estaba cerca de la ciudad. Muchas personas que estaban y pasaban por ahí, judías, leían la causa por la cual Cristo había sido crucificado. Dice, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, como diciendo, para que todos lo entiendan. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, escucha, se acercaron los sacerdotes y le dijeron: no escribas Rey de los judíos, sino que Él dijo: soy Rey de los judíos. Es diferente, iglesia. Y respondió Pilato: lo que he escrito. ¿Qué dijo? He escrito. Hermanos, esto en otras palabras, en sencillas palabras, es: le salió el tiro por la culata. Porque en este título quedó registrada la verdad. Aleluya. Que Jesús efectivamente era el Rey de los judíos. Que Jesús efectivamente era el Hijo de Dios. Que Jesús era el Mesías. Esta no era la intención de Pilato. Su intención no era alabar a Jesús, sino burlarse incluso de los judíos. Ahí está su rey. Cuando vieron esto, los sacerdotes dijeron: oye, esto está mal escrito, Pilato. No escribas Rey de los judíos, porque eso es lo que está ahí. No, di, sino que Él dijo: soy Rey de los judíos. Y Pilato a eso respondió: lo que he escrito, he escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo que escribí, ya no lo voy a mover. Aquí quedó plasmada la verdad. Jesús era el Rey de reyes y Señor de señores, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Él era el Hijo de Dios, el Mesías, y así quedó Rey de los judíos. Mire el versículo 27. Crucificaron también con Él a dos ladrones, uno a su derecha, dice, y otro a la izquierda. En el Evangelio de Juan dice: y a Jesús en medio de ellos. Por eso cuando tú ves algunas fotos, muchas veces lo ves al centro de ellos dos, porque eso dice el Evangelio de Juan. En el versículo 8 dice: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. ¿Sabes algo? La palabra de Dios está llena de profecías. ¿Y sabes lo que hace Jesús con esas profecías? Cumplirlas. Él es el cumplimiento de cada una de esas profecías, iglesia. Amén. Dios cumple lo que promete. Cuando dice aquí: se cumplió lo que la escritura dice y fue contado con los inicuos, esto nos indica que existía una profecía.
Y es irónico pensar cómo mientras Jesús estuvo en la tierra, iglesia, siempre estuvo acompañado, ¿sabes de quién? De pecadores. Y estuvo acompañado de pecadores para hacerles el bien. Pero ahora en su muerte era contado como un pecador más. Así lo dice Isaías 53, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Escúchalo, y fue contado con los pecadores. Esto es inicuo. Fue contado con los inicuos, habiendo él llevado, dice, el pecado de muchos y orando por los transgresores. Hermanos, es difícil entender cómo es posible que este haya sido el plan perfecto de Dios. Es difícil entender cómo el Padre pudo permitir que Jesús padeciera todas estas cosas. Muchas veces yo les he dicho, ¿tú como papá permitirías que tu hijo fuera a la cruz por un montón de pecadores? Claro que no, iglesia. Pero cuando tú ves el contexto histórico, y por eso es muy importante verlo, el contexto general de la Biblia, y ves que existía una profecía de esto, entonces no había otra manera. La profecía se tenía que cumplir, y así lo había profetizado Isaías 700 años antes del nacimiento de nuestro Salvador. Amén, iglesia. Ya había dicho Dios que el justo debía morir entre los injustos, porque por ellos estaba dando su vida. Amén. Tú y yo éramos injustos, y Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. En el versículo 29, sigue leyendo ahí, Marcos 15, 29. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mira, iglesia, como si no hubiera sido suficiente lo que había sufrido Jesús, como si no hubiera sido suficiente la humillación a la que él había sido sometido antes de ser crucificado, y ahora estando crucificado, iglesia, la gente que pasaba por ahí lo insultaba. Pero qué necesidad, si estaba en la cruz, le insultaba y movían sus cabezas de forma desaprobatoria, de forma burlona, como diciendo, pero mírate, tú que dijiste que destruías el templo en 3 días, lo reconstruías. Sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Y lo mismo decían, iglesia, los sacerdotes, si de verdad eres el Cristo, el Rey de los judíos, demuéstralo. Eso le decían, porque salvaste a otros, pero tú no puedes salvarte a ti mismo. Sálvate y entonces te creemos. Eso es lo que estaba haciendo la gente. Pero yo quiero decirte algo, iglesia, para la gloria de Dios. Este fue el último intento de Satanás, escucha, para romper el plan perfecto de Dios y empujar a Cristo a buscar la gloria, pero sin tener que, iglesia, que pasar por el sufrimiento de la cruz. Y sabes algo, esta es la misma situación que vivimos nosotros día a día. Somos sometidos a buscar la gloria, pero sin tener que pasar por la cruz, sin tener que cargar la cruz. Si quiero ser cristiano, pero no quiero dejar las cosas que me alejan de Dios, que no agradan a Dios.
Somos sometidos día a día. Queremos la gloria, queremos el reconocimiento, pero sin querer cargar la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos. Somos tentados a vivir en un mundo caído, pero sin tener que pagar un precio. Eso es lo que queremos. Sin tener que vivir obedeciendo la voluntad de Dios. Déjame decirte que Jesús mismo obedeció a su Padre. Para la gente y los sacerdotes que se burlaban, era irónico pensar cómo Jesús, escúchalo, había salvado a muchos y él no podía salvarse a sí mismo. Es irónico, velo tú como persona. Oye, ¿cómo puede ser que salvaste a muchos y tú no puedas salvarte? ¿Salvaste a tantas personas, Señor, en tu caminar en la tierra? ¿Sanaste una cantidad de enfermos? Mira, iglesia, lo que está en la Biblia se queda corto a lo que hizo Jesús. Eso es lo que quedó ahí plasmado, pero muchos milagros Él hacía. Salvaste, sanaste, diste vida a los ciegos, hiciste que los cojos andaran. Es más, Jesús, resucitaste muertos, pero que no seas capaz de hacer nada para salvarte a ti mismo y frenar tu propia ejecución. Iglesia, desde el punto de vista humano, esto era irónico y es irónico. Pero no porque el Señor no tuviera el poder para salvarse, Él lo tenía. No porque el Señor no tuviera el poder para bajarse de la cruz y terminar con todo esto y demostrar que era el Mesías, sino porque Él era el Salvador, iglesia. Él nació, Él se encarnó para morir de esa manera. Escucha, Él no podía salvarse no porque no pudiera. Él no podía salvarse a sí mismo, porque de su muerte dependía tu salvación y mi salvación. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Él no podía salvarse a sí mismo, porque de Él dependía tu salvación, mi salvación y la salvación de toda la humanidad, a todo aquel que cree. Él no podía salvarse a sí mismo, porque ¿sabes algo? Él es la puerta. Él no podía cerrar la puerta porque Él es la puerta. Él no podía cambiar el rumbo del camino porque Él es el camino de la verdad y de la vida. Así tenía que suceder, iglesia. Él no podía salvarse a sí mismo porque entonces, escucha, habría o no habría quien pagara la deuda que demandaba la justicia de Dios. Algo perfecto y sin mancha, un cordero santo y sin mancha. No había quien podía satisfacer la justicia de Dios, ni tú, ni yo, ni nadie, solamente su Hijo. Él no podía salvarse a sí mismo porque esa era la voluntad del Padre. Dijo Jesús: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino hágase tu voluntad. Y sabes algo, yo doy gracias a Dios. Tú das gracias a Dios porque Él fue fiel hasta la muerte. Él no podía salvarse a sí mismo por su amor, iglesia, porque nos ama. Por nosotros, Él le impedía salvarse a sí mismo. Escucha, dice la Escritura, por el gozo que fue puesto delante de Él. Por eso Él sufrió en la cruz. ¿Sabes cuál era su gozo? Salvarnos. ¿Alguien se puede gozar sabiendo que va a dar su vida por un montón de pecadores? Ese era el gozo de nuestro Señor. Yo le voy a pedir a Bere, por favor, que ponga un video, iglesia. Pero yo les voy a pedir que pongamos atención y le voy a pedir también a los de la alabanza que pasen, por favor. 21.
¡Alto! ¡Esto no se puede creer! ¿Acaso los azotes no fueron suficientes? ¿Olvidas que es el Hijo de Dios? Cambien de flagelo. ¿Lo azotamos con esto? No, con eso. Eso está mucho mejor. Vamos a ver. Mira, no se le parece este. ¡Mesías! ¡Mesías! ¿Qué crees que haces? Estaba probando. ¡Fuera de aquí! ¡Miren este hombre! ¿Están satisfechos? ¡Crucifíquenlo! ¿No es esto suficiente? ¡Mírenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿Quieren que crucifique a su rey? ¡Nuestro único rey es el gran César! Háblame. Tengo el poder de crucificarte y dejarte libre. ¿Cuánto te es autoridad sobre mí? Si no te fueses hacia arriba. Dios. El que tiene pecado. Mucho pecado tiene. ¡Y lo libera, gobernador! Entonces, usted no es amigo del César. ¡Crucifíquelo! ¡Debe crucificarlo! Tranquila, hija mía. Tranquila. ¡Habla, volcán! ¿Están ciegos? ¿No se dan cuenta de que no puede seguir en ese estado? Ayúdenlo. Oye, ven aquí. Tú, ven. Ayúdalo. ¿Qué quieren de mí? Este criminal no puede cargar su cruz solo. Así que ayúdalo. ¡Hazlo! No puedo hacer eso. Esto no es asunto mío. Que lo haga otro. ¡Ayúdalo! ¡Es un hombre santo! ¡Haz lo que digo! ¡Ya! ¡Ayúdalo! Lo voy a hacer. Pero soy inocente. Obligado a cargar la cruz de un condenado. Quédate aquí y espérame.
soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Decídelo. Esto se hace así. Hay que tirar. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Háganlo ya! ¡Rápido! Una cruz digna de un rey. Oigan, idiotas, ¿qué hacen? La cruz debe estar al revés. Ayúdenme a voltearla. ¡Voltéala! ¡Voltéala! ¡Más! ¡Más! ¡Miren a su alteza! ¡Levántenla! Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Es muy difícil ver esta situación cuando amas a Dios y te das cuenta de lo que hizo su Hijo en la cruz. Vienen a tu mente todos esos momentos cuando hemos malgastado nuestro tiempo, por lo menos eso me pasa a mí. Vienen a tu mente todas las veces que hemos fallado, que hemos pecado.
Y creo que no podemos seguir así, iglesia. Creo que no necesitan llegar estas fechas para darnos cuenta de lo que Él hizo en la cruz. Es un privilegio poder ver esto, que la gran mayoría de los estudiosos dicen que se queda corto. Pero es un privilegio poderlo ver y saber qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y créanme que edité muchas escenas de estos videos. Yo hice el video de la película original, que estaba en partes. Yo saqué varias cosas y edité y quité muchas cosas, porque creo que con esto centraba lo que había compartido el día de hoy. Y no era necesario poner parte de todo el castigo que sufrió Jesús. Creo que con esto es más que suficiente para nosotros y para que nosotros podamos meditar y podamos reflexionar en nuestras vidas y podamos ver si estamos viviendo la vida cristiana como es digno de lo que acabamos de ver, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y yo quiero invitarte a ponerte en pie. Yo quiero que juntos alabemos a Dios con este último canto. Así que yo te invito a que ahí en tu lugar tú cierres tus ojos y adoremos al que vive y reina una vez más. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón.
conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Vamos a decirle una vez más, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Padre, nuestras palabras no son suficientes, Dios, pero hoy podemos ver, Señor, más claramente, Dios, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Dios. Hoy, Señor, nuestras vidas, Señor, te coronan como Rey. En nuestros corazones tú reinas, tú gobiernas, Señor. Sé tú, Señor, en nosotros, Padre. Trae convicción a nuestras vidas, Señor, de ese regalo inmerecido, Dios, el cual tú nos diste, Señor, a través de tu vida, Padre.
Señor, es cierto que no serían suficientes los sacrificios que pudiéramos hacer, Señor, para pagar, Dios, pero si hay manera de darte gloria, si hay manera de agradecerte, Señor, y es a través de hacer tu voluntad, Dios. Hoy, Padre Celestial, yo me siento agradecido. Hoy me siento más comprometido que nunca, Señor, con la verdad de tu evangelio, Dios. Y eso es lo que espero, Dios, que suceda también en cada uno de mis hermanos, que podamos estar más comprometidos con esta verdad, iglesia. Que podamos estar más comprometidos con el evangelio que es para nuestra salvación. Porque hemos sido llamados, iglesia, a compartir esta verdad. Hemos sido llamados a reflejar esta verdad en nuestras vidas. A padecer si es necesario en nuestra carne, para que el evangelio de Cristo pueda ser reflejado a través de nosotros y otras personas puedan conocer la verdad, porque la verdad los hará libres. Este es un llamado, iglesia. La sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, es un llamado a nuestras vidas, iglesia, para vivir de una manera diferente, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Rey. Así que yo quiero decirte por último que no eches en saco roto lo que hoy tú acabas de recibir. Hoy esta verdad se hace viva en nuestros corazones, iglesia. Y yo lo creo así, Padre Celestial. Que esta verdad se hace viva en nuestros corazones. Esta verdad se hace viva en los corazones de mis hermanos en esta iglesia, Señor. Donde tú reinas, Señor. Donde se predique tu verdad, Señor. Donde tú estés en medio, Dios. Tú seas el centro, Dios. Tu palabra sea nuestro alimento, Dios. De día a día, Señor. Una verdad que nos mueva, Señor, a obrar conforme a tus principios y conforme a tu verdad. No una verdad que nos sirva únicamente de estandarte, únicamente para andar pregonando que somos cristianos, sino una verdad que nos lleve a vivir como hijos de Dios. Para ello necesitamos de ti, Señor. Así que, Señor, yo te pido, Padre Celestial, que tú nos ayudes como iglesia, Dios. Tú fundaste esta iglesia, Dios, y la has hecho de manera diferente, Dios. Tú has hecho que cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, realmente, Dios, en muchas cosas sometan su carne a tu voluntad, Dios. Que sus oídos se hayan abierto, Dios, para escuchar una verdad que muchas veces duele y incomoda, Dios, para ver esta verdad de tu sacrificio, Dios. No es obra mía, Dios, sino es tuya. Y sabes algo, iglesia, eso te acerca a la salvación. Lo mejor que pudo pasarnos en la vida es Cristo, iglesia. Lo mejor que pudo pasar en nuestras vidas es Cristo. Aleluya. Porque, iglesia, un día le veremos. Él volverá. Él volverá.